A continuación, vamos a hablar de las leyes del estado gaseoso. Estas leyes nos van a mostrar cómo se comporta un gas dependiendo de cuatro variables fundamentales: la presión, la temperatura, el número de moles y el volumen. La primera relación que vamos a ver es entre la presión y el volumen, que es la ley de Boyle. Boyle estudió cómo se comportaban los gases, modificando la presión y el volumen, pero manteniendo temperatura y número de moles constantes. Él encontró que la presión de una cantidad fija de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. Eso quiere decir que a medida que aumenta la presión, el volumen de gas disminuye, y a medida que disminuye la presión, el volumen del gas aumenta. Esto lo podemos colocar en fórmulas, como que la presión y el volumen son iguales a una constante, es decir, son inversamente proporcionales, pero además nos permite predecir cómo va a cambiar la presión o el volumen de un gas cuando cambiemos una de esas dos variables. Como siempre, la presión y el volumen de una cantidad fija de gas y a una temperatura constante es igual a una constante, las diferencias en las distintas instancias van a mantenerse iguales a la constante. Es decir, que la presión inicial por el volumen inicial de una situación van a ser igual a la presión final por el volumen final de ese mismo gas. Nosotros así podremos predecir, por ejemplo, cuál va a ser el volumen final de un gas si nosotros aplicamos una diferente presión comparando con los datos que ya teníamos originalmente. Por otro lado, Charles y Gay-Lussac posteriormente encontraron la relación entre la temperatura y el volumen. En este caso, se mantiene la presión y el número de moles constante. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Esto quiere decir que a medida que nosotros aumentamos la temperatura del gas, el gas va a tender a expandirse. Esto, por ejemplo, nos explica por qué explotan los globos que quedan al sol. Cuando nosotros tenemos un globo que queda al sol, este globo se calienta, aumenta su volumen hasta que las paredes del látex terminan por ceder y revientan. Nuevamente, poniéndolo en fórmulas, el volumen dividido la temperatura es igual a una constante. Por eso mismo, nosotros también podemos concluir que se van a mantener esas relaciones fijas a medida que cambien las condiciones de volumen y temperatura, siempre que mantengamos el número de moles y la presión constantes. Por lo tanto, el volumen inicial de un sistema dividido la temperatura inicial es igual al volumen final dividido la temperatura final. Otra forma de la ley de Charles nos muestra que una cantidad de gas a volumen constante, la presión del gas es proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la presión del gas. Y esto es porque al aumentar la temperatura, las partículas de gas van a tener mayor energía cinética y van a chocar con mayor fuerza las paredes del recipiente, haciendo que aumente la temperatura. De forma similar, podemos establecer que la presión inicial dividido la temperatura inicial es igual a la presión final dividido la temperatura final. Cuando combinamos estas dos formas de la ley de Charles, podemos obtener una ley general para los gases que nos dice que la presión de un sistema por el volumen que ocupa ese sistema dividido la temperatura del sistema, siempre hablando de gases, en las condiciones iniciales es igual a la relación que mantienen la presión, el volumen y la temperatura en las condiciones finales. Esa relación se va a mantener siempre constante. Y si variamos una de ellas, las otras tienen que variar de la misma forma para mantener esa relación constante.
Por otro lado tenemos la ley de Avogadro, que estudió cómo se relacionan el volumen de un gas y la cantidad de gas, teniendo la temperatura y la presión constantes. Y esto nos indica que los volúmenes de los gases dependen de la cantidad de moléculas o átomos de gases que tengamos. Si la presión y la temperatura son constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de gas presentes. Nuevamente, podemos explicarlo matemáticamente con el volumen dividido el número de moles igual a una constante. Si nosotros mantenemos la presión y la temperatura constante, a medida que agregamos cantidad de gas, va a aumentar el volumen que ocupa ese gas. Combinando todas estas ecuaciones, nosotros podemos llegar a la ecuación de los gases ideales. En ese caso, nosotros tenemos que definir qué son los gases ideales. Para poder cumplir con esta ley, los gases van a ser compuestos cuyas moléculas no se atraen ni se repelen entre sí. Su volumen es despreciable en relación al volumen del recipiente, es decir, que el volumen que ocupan las moléculas de gas es muy chiquito con respecto al que ocupa el recipiente. Y lo que nosotros tenemos que saber es que si bien en la naturaleza no hay gases ideales, a ciertas temperaturas esos gases reales pueden comportarse como un gas ideal. Cuando hablamos de temperatura y presión normales, vamos a definir la presión normal como una atmósfera, la temperatura normal va a ser 0 grados centígrados, que es igual a 273 Kelvin, que es una escala de temperatura absoluta y que es la que vamos a usar en gases. El volumen que ocupa un mol de gas es de 22,4 litros. Como dijimos recién, cuando combinamos todas estas ecuaciones, llegamos a la ecuación de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura expresada en grados Kelvin. La presión es la presión absoluta, expresada en atmósferas. El volumen es el volumen del gas expresado en litros. N es el número de moles de gas. R la constante de los gases ideales. Y T es la temperatura absoluta expresada en grados Kelvin. Si bien hay muchas formas de expresión para esa constante de los gases ideales, la que nosotros vamos a utilizar es la que está remarcada en rojo, que es igual a 0,082 litros atmósferas dividido Kelvin por mol. Es muy importante de aquí en adelante que para cada cálculo que nosotros necesitemos hacer, utilicemos las unidades correctas, sobre todo en los cálculos de problemas de gases. A partir de la ecuación de los gases ideales, nosotros las podemos modificar de manera tal que nos permita calcular la densidad de un gas. Esto simplemente es a través de matemática, donde vamos a ir sustituyendo cada una de las unidades que nosotros tenemos presentes.